Y mira que me haces caer en cuenta ahorita que lo mencionas de una alumna, se llama Camila. Empiezan los procesos, trabajamos varias cosas juntos, pues unos procesos largos, tampoco es de la noche a la mañana, no es magia. Me llamó y me dijo, Andrés, imagínate la que me pasó. Pues ella fue a presentar el examen de conducción en Colombia. Y cuando le dijeron, le pusieron un aparato, le dijeron literalmente, ¿usted cómo ve con este aparato? Y ella dijo, no, necesito mis gafas para poder ver. Dijeron, póngaselo, se lo puso y empezó a ver bien. Entonces fue muy interesante, pero dijo, no entiendo qué pasó, si yo estaba dictaminada con miopía y no sé qué otras enfermedades de los ojos, y de un momento a otro, sin haber hecho nada médico, me di cuenta que estaba viendo bien. ¿Qué pasó? A través del proceso se dio cuenta que habían cosas a nivel inconsciente que no quería ver. Se hace el trabajo, su mente sana esas heridas, esas cicatrices que habían, y sus ojos comenzaron a ver otra vez mucho mejor. Haces un trabajo mental, espiritual, eliminas todas esas creencias limitantes, trabajas esos aspectos mucho más profundos del ser. Creo que cambias genéticamente, creo que activas los genes, y de ahí que de repente de no poder ser mamá a poder ser mamá. Otros muchos casos en los que tienes un cáncer en fase 4 a dejar de tener ese cáncer, porque literalmente cambias quién eres a nivel biológico a partir de cómo cambias a nivel mental y espiritual, ¿no? Para mí quiero decir, no hay personas no exitosas, hay personas que no han hecho lo que tenían que hacer, ¿no? Correcto. Hay una frase maravillosa que dice, todo aquello que estás buscando está detrás del trabajo que no estás realizando, ¿no? Tal cual. Nada, bienvenidos a una nueva sesión de conocimiento profundo, pero sobre todo de transformación real, yo creo, ¿no? Hoy tengo conmigo a alguien muy especial. Alguien que no solo ha estudiado con los grandes, sino que ha encarnado lo que enseña, ¿no? Andrés Bravo no necesita presentación, sobre todo en ciertos círculos, ¿no? Pero para quienes están en el mundo del desarrollo personal, es alguien muy conocido, sobre todo en Hispanoamérica. Pero si eres nuevo en esto, escucha bien, porque Andrés es uno de los pocos en habla hispana que puede decir con toda autoridad que está certificado por los 3 grandes pilares, ¿no?, de la PNL, John Grinder, Richard Bandler y Robert Dills. Sabéis que Grinder y Bandler, digamos, fueron los fundadores, ¿no? Y luego Dills, pues bueno, profundizó más y sobre todo, corrígeme si me equivoco, más enfocado al mundo del negocio empresarial, etcétera, etcétera, ¿no? Así es. Pero bueno, más allá de los títulos, lo que me fascina de Andrés en estos días que nos hemos ido conociendo, y por eso está aquí hoy, es que ha sabido cruzar, digamos, esa línea sutil que separa el coaching, ¿no?, comercial del verdadero acompañamiento transformacional. Es decir, realmente yo creo que ayuda a muchísimas personas a pasar, ¿no?, de un determinado estado a otro, y en definitiva ayudando a mejorar sus vidas, ¿no? Así que en esta charla no vamos a hablar solo de técnicas, vamos a ir, yo creo, al fondo, del ego al ser, de la mente que repite al alma que recuerda. Así que si estás buscando respuestas, prepárate para que te hagan preguntas. Andrés, hermano, qué honor tenerte aquí. Muchísimas gracias. Mi querido Jorge, muchísimas gracias a ti por esta oportunidad y lo que veníamos hablando hace un tiempo. Cuando tú vibras en cierta frecuencia, comienzas a conectar con las personas que son lo que te decía. Veo tu biblioteca y digo como... Parece mi biblioteca. Aquí estamos en una conexión muy, muy chévere. Muchas gracias por invitarme. Nada, un placer. Yo creo que sí, efectivamente esa afinidad es necesaria y al final quien viene aquí, yo creo que tiene toda esa relación, todo ese alineamiento, ¿no?, espiritual, de desarrollo personal, que yo creo que puede ayudar a muchas personas. De acuerdo. ¿No? Así que nada, vamos a ir al grano. Tengo aquí preparadas 10 preguntas, pero vamos a ir viendo cómo fluye. Vamos a ver con qué sales. Exacto. Andrés, ¿qué papel juega la PNL en el despertar espiritual de una persona? A ver, para mí la PNL empezó para mí. O sea, empecé a estudiarla para mí, mis procesos. Yo en el colegio siempre fui una persona muy tímida, muy callado. No sé cómo será en España, pero en Latinoamérica... Sí, introvertido, pasa taciturno. mucho. Eso, sí. Entonces, en clase prefería quedarme con una duda que antes que levantar la mano a preguntar. Casi no hablaba. Yo me acuerdo mucho que inclusive amigos míos me molestaban y me decían, Bravo, en el colegio nos decimos por el apellido, oiga, Bravo, usted porque casi no habla. Así. Y así empecé a crecer, súper tímido, como te digo. En algún momento, por cosas de la vida, mi mamá me manda a buscar una revista, esas de mamás, Cosmopolitan, Vanidades y esas. Me dice, Andrés, ve y buscas, por favor, un esmalte que me quiero comprar. Esmalte es para pintarse las uñas. Sí. Entonces mi mamá tenía
una rumbe así, revistas, yo buscando y literal, como en las películas, sale un flyer literal así, pum, y cae a mis pies y el flyer dice, entrénate como Obama lo hizo. Y dije, ¿qué es esto? Y mire, y era un entrenamiento en programación neurolingüística. Lo tomé y empecé a generar cambios muy interesantes en mí. Empiezo a ver cosas diferentes, ver la realidad de una manera diferente. No digo que mejor o peor, diferente. La gente se me empieza a acercar y ahí es donde yo empiezo a profundizar en este proceso. Entonces yo pienso que el tema acá es que si bien programación neurolingüística muchas veces trabaja la mente y uno de los conflictos a veces donde queda la parte espiritual, pienso que la PNL sirve para cambiar tu nivel de conciencia. Y en el momento en que cambias tu nivel de conciencia, tu espiritualidad también comienza a cambiar. Pienso que esos cambios, a mí de programación neurolingüística hay algo que me encanta y es cómo construyes un mundo diferente a punta de preguntas. Solo con preguntas, hago esta pregunta, hago esta, vas viendo un panorama diferente, tu nivel de conciencia cambia y todo lo que tiene que ver con espiritualidad comienza a formarse de una manera diferente. Quiero incidir un poco porque, claro, no sé exactamente el nivel de conocimiento que tiene la audiencia respecto a lo que es la PNL, pero quizás estaría bien dos líneas para explicar muy brevemente qué es la programación neurolingüística. Perfecto. La programación neurolingüística es, para mí, un estilo de vida. Para otras personas se puede decir que es un conjunto de herramientas que te permiten optimizar el funcionamiento de tu cerebro. Okay. No a nivel neurológico, sino a nivel comportamental y a nivel de psicología humana. Entonces, si por ejemplo tú dices, oiga, es que no logro este resultado, pues hay unas herramientas que te permiten identificar, y eso es interesante, no por qué no lo logras, sino para qué no lo logras. Porque detrás, algo que yo comparto siempre con la gente es, detrás de cada resultado no dado, hay una razón inconsciente para la cual no se hace, como la ganancia secundaria de no lograrlo. Entonces yo pensaría que la PNL es un conjunto de herramientas que te permiten avanzar hacia donde quieres ir. Sí, el famoso por qué, para qué, ¿no? Ese por qué que te posiciona en la víctima y ese para qué que te posiciona, ¿no? En el actuar, en el pasar a la acción, en el hacerte responsable, ¿no? Exactamente. ¿Cómo se reprograma una creencia limitante desde una perspectiva que honre también el alma, no solo la mente? Yo diría que la forma es cuestionarla. Lo primero es cuestiona desde dónde viene esta creencia, si es tuya o no y si te sirve o no. Entonces ahí empezamos a mirar también todo lo que tú bien dices, no solamente es desde aquí, desde la cabeza, sino desde lo que yo siento es lo correcto para mí. La intuición siempre ha estado en hombres y mujeres. Las mujeres pues aparentemente la tienen más desarrollada, pero en los hombres también la tenemos. Entonces en el momento en que tú comienzas a aplicar estas herramientas, a hacer esto, permite darte cuenta que esta creencia que yo tengo es mía, me sirve, no me sirve, y desde ahí conectar con lo que es tu misión de vida. Yo hablo mucho, para mí el tema de la espiritualidad tiene que ver mucho con el propósito de vida, con tu misión de vida, que usualmente la gente no sabe cuál es. Hecho, a mí me costó mucho trabajo identificar cuál era mi propósito de vida, entonces pienso que si la cuestionas, ahí es donde empieza a ver el cambio. A través de cuestionar especialmente la realidad. Es la realidad de la creencia, la validez de la creencia. Claro, alrededor de esto que comentas, yo igual, yo he sido esas personas que se ha vuelto medio loco intentando descubrir cuál era su propósito, ¿no? Y no sé a ti cómo te llegó, pero al final mi manera de descubrir mi propósito fue vivir en propósito, dejar de buscarlo y simplemente intentar buscar esa mejor versión de mí mismo en cada cosa que hiciese, ¿no? Hay una frase que me encanta, que no se trata de hacer cosas extraordinarias, sino hacer cada pequeña cosa de manera extraordinaria, ¿no? Entonces, eso cada día intentando encontrar tu mejor versión a todos los niveles, Correcto. A un nivel mental, físico, espiritual, por supuesto alimentación también, ¿no? Todo lo que tiene que ver con, bueno, pues con encontrar un equilibrio alrededor de esas áreas de vida que yo creo que nos llevan más hacia esa vida plena, ¿no? Pero es verdad que muchas veces nos ahogamos pensando en cuál es nuestro propósito, no lo encontramos, y yo creo que la base está en vivir en propósito, vivir de esa manera en la que te sientes bien haciendo aquello que hagas, ¿no? Y de ahí es verdad que acabé encontrándolo, ¿no? Pero no fue hasta que me di cuenta de que no es necesario haber definido un propósito y sí vivir en él,
cuando de repente sí que aparece esa, llamémoslo, misión, propósito de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Así que es curioso porque ahí yo creo que veo mucho paralelismo entre lo que dices y lo que a mí me pasó también, ¿no? ¿Podrías compartir un caso real en el que una intervención de PNL haya producido una transformación profunda en alguien a nivel existencial, no solo conductual? Mira, hay algo que quiero traer a colación porque pienso que tener un hijo transforma la vida de una persona. Y hemos tenido ya con Lina, mi esposa con la que trabajo, 6 casos documentados de mujeres que llegaron a nuestros procesos dictaminadas infértiles. O sea, incluso una que hoy en día es muy buena amiga de nosotros, había hecho 2 in vitros. Ajá. Dijo, no más, esto vale mucho dinero, ya esto no me funcionó. Ellas entran al proceso, encuentran creencias limitantes al respecto y su cuerpo, una vez las cambian, las creencias las transforman, su cuerpo comienza a reaccionar a esa nueva realidad y hoy todas esas 6 mujeres tienen hijos. Entonces, tú me dices a nivel existencial y como, pucha, ¿qué puede cambiar más la existencia de una persona que traer a este mundo, traer a alguien a cuidarlo, a amarlo, a protegerlo, a guiarlo, a tratar de dejar un legado? Entonces, por este lado me gusta mucho. Tengo también el caso de una persona, fue muy interesante, dejó todo lo mundano. Fue un caso extremo. Era vicepresidente de una multinacional, ganaba toda la plata del mundo, pero ese vacío que yo creo que muchas veces se siente, ¿no? Es como, tengo dinero, sí, tengo una posición, sí, pero me falta algo. Esta persona entra en un proceso y se da cuenta que toda su vida quiso era desprenderse de las cosas, pero venía de una familia muy rica. Después era difícil lograr eso. Su cargo, su estatus, porque lo que lo movía era el estatus. Entra en este proceso y finalmente un día me dice, ¿sabe qué, Andrés? Voy a dedicarme, y literal, fue y compró por ahí una cabaña en Estados Unidos y para él ese fue su proceso. Y lo interesante es que empezó a compartir esta historia con otras personas y empezó a impactar estas experiencias de vida de otras personas y fue creando una comunidad. Y inclusive lo hablábamos algún día, tiene una mini comunidad de gente que piensa como él. Hablamos pues no con tanta frecuencia porque él se volvió, o sea, es otro ser humano completamente, pero cuando hablamos me dice, estoy feliz por primera vez en mi vida. Recuerdo que la primera vez que me dijo eso fue como, wow, qué chévere, porque él creía que estaba viviendo en la burbuja de mi posición es lo que me da el estatus, el trabajo, el dinero, los carros, que está bien. O sea, yo también digo, pues si una persona eso la llena y la hace sentir plena, maravilloso. Pero en este caso él fue como, wow. Y hoy en día, hace un par de años no sé nada de él, espero que esté vivo todavía, pero fue un cambio absoluto de existencia y de conciencia en realidad. Claro, es que yo creo que es la llave de todo, ¿no? Cuando entras en conciencia, ¿no? Cuando realmente... Exacto, hablábamos, ¿no? Al principio te haces las preguntas, ¿no? Correcto. Es que sin preguntas no vas a hallar respuestas y es que es cierto que nos hacemos muy pocas preguntas, estamos tan condicionados, ¿no? Hablabas de esta persona, claro, muchos de mis clientes tienen absolutamente cosificado y cristalizado, ¿no? El hecho de ser lo que hacen, ¿no? Lo que pone su título, lo que pone en su tarjeta ¿no? Ejecutiva o lo que sea. Y hay casos realmente en los que esto a nivel biológico produce una respuesta muchas veces muy dolorosa que puede acabar muchas veces en enfermedad, en patología. Tal cual. Yo he visto muchos cánceres, pero incluso enfermedades, digamos, neurológicas peores, ¿no? Alzheimer, ELA. Y yo creo que nada es producto del azar, ¿no? Yo creo que es parte de nuestras decisiones y sobre todo de todos esos patrones que venimos siguiendo de manera inconsciente, pero que evidentemente tienen una respuesta biológica en todo cuanto hacemos, ¿no? Bueno, Bruce Lipton, ¿no? Yo creo que él, el inventor, no sé, pero sí que desarrolló muchísimo el tema de la epigenética y desde luego él entiende que a partir del entorno y de nuestro condicionamiento tú puedes literalmente cambiar genéticamente, puedes activar unos genes y desactivar otros. Correcto. Por eso, al hilo de lo que decías al principio, creo que perfectamente cuando tú haces un trabajo mental, espiritual, eliminas todas esas creencias limitantes, trabajas esos aspectos mucho más profundos del ser, creo que cambias genéticamente, creo que activas los genes y de ahí que de repente de no poder ser mamá
a poder ser mamá. Otros muchos casos en los que tienes un cáncer en fase 4 a dejar de tener ese cáncer. Porque literalmente cambias quién eres a nivel biológico a partir de cómo cambias a nivel mental y espiritual, ¿no? Y mira que me haces caer en cuenta ahorita que lo mencionas de una alumna, ella se llama Camila. Empiezan los procesos, trabajamos varias cosas juntos, pues unos procesos largos, tampoco es de la noche a la mañana, no es magia. Y me llamó, terminamos, o sea, no nos volvimos a ver, me llamó y me dijo, Andrés, imagínate la que me pasó. Pues ella fue a presentar el examen de conducción en Colombia. Y cuando le dijeron, le pusieron un aparato, le dijeron literalmente, ¿usted cómo ve con este aparato? Y ella dijo, no, necesito mis gafas para poder ver. Y dijeron, póngaselo, y se lo puso y empezó a ver bien. Entonces fue muy interesante, pero dijo, no entiendo qué pasó, si yo estaba dictaminada con miopía y no sé qué otras enfermedades de los ojos, y de un momento a otro, sin haber hecho nada médico, me di cuenta que estaba viendo bien. ¿Qué pasó? A través del proceso se dio cuenta que habían cosas a nivel inconsciente que no quería ver. Wow. Que no quería seguir viendo en su mente, pues porque ya habían pasado. Se hace el trabajo, su mente sana esas heridas, esas cicatrices que habían, y sus ojos comenzaron a ver otra vez mucho mejor. Es increíble, he oído casos de estos, pero sí, es que esto es aplicable desde luego a infinidad de respuestas biológicas que nosotros etiquetamos como enfermedades, como patologías como normal. Y que básicamente son desequilibrios emocionales. De acuerdo. ¿No? ¿Qué diferencia hay entre manipular con lenguaje y transformar con lenguaje? Yo pensaría que es la intención. Para mí, todo en la vida tiene que ver cuál es la intención con la que tú haces algo. Yo puedo manipular perfectamente a una persona con la intención de manipularla, sí, pero yo pensaría que el manipular va más a que a través de mi lenguaje yo logre que el otro haga algo que yo quiero que haga. Uh-huh. La transformación, pienso, es más, yo puedo guiar un camino, pero siempre dando la libertad a que el otro decida hacia dónde ir. La manipulación, como te digo, para mí está enfocada en lograr algo para mí. La transformación es lograr que la otra persona logre algo para ella. ¿Cómo puedes transformar a alguien a través del lenguaje? Mira, una pregunta tan básica, una pregunta tan sencilla, un para qué. Hay una herramienta que a mí me encantó, se la aprendí a Dean Graziosi. Uh-huh. Pues para las personas que están en este mundo saben quién es Dean Graziosi, para los que no, es un experto no me gusta, es un muy buen, si es que esa etiqueta de experto me genera ruido. Es un empresario multimillonario en Estados Unidos. Y él tiene una técnica que se llama los 7 para qué. Él dice, cuando tú inicies un proyecto, no importa el que sea en la vida, hazte 7 para qué. Entonces arrancas, no sé, quiero graduarme con maestría, ¿para qué? A esa respuesta, ¿para qué? ¿Para qué? Y es muy interesante porque yo siempre que hago este ejercicio, las 4 primeros ¿para qué? Son fáciles, porque salen desde el ego. Correcto. Ya el quinto es como, wow, ¿para qué quiero esto? ¿Para qué quiero esto? Y es mucho más profundo. Entonces, ese sentido de propósito lo logras a través de los 7 para qué. Porque ya el último, y él cuenta un caso muy famoso de una persona que decía, quiero salir de la cárcel. Fue una persona que tuvo una vida complicada, está en la cárcel, y le dice, ¿para qué? Entonces dice, no, pues para poder viajar, y cuando sigue haciendo, termina conectando para que mi mamá pueda morir en paz y se sienta tranquila de ver que su hijo ya está en sociedad otra vez. ¿Qué es más profundo? Pues eso último. Y ahí es donde te lleva a ti a conectar con ese para qué. Lo que tiene una pregunta, tú haces una pregunta sencilla y la persona ilumina y puede cambiar una vida literalmente. Sí, literal. Bueno, además es una herramienta también muy utilizada para la venta, ¿no? Uh-huh. Porque al final acabas realmente identificando cuál es tu dolor. Correcto. No es aquello que querías o que creías necesitar, sino ese verdadero dolor uh-huh. que efectivamente te lleva a movilizarte, ¿no? A pasar a la acción, ¿no? Entonces, evidentemente hay una... Sí, las 3-4 primeras son como esas superficiales, son esas de romper la barrera, ¿no? Del ego y cuando ya continúas, ¿no? Con ese para qué, acabas profundizando hasta que llegas realmente al dolor o a ese propósito, a la realidad, ¿no? Por eso la importancia de las preguntas. Correcto. ¿Cuál, Andrés, crees que es el error más común que cometen los nuevos practicantes de PNL y cómo puede corregirse desde un enfoque más consciente?
Yo pensaría que lo más complicado acá son dos cosas. La primera, el deseo de resultado inmediato. Hoy en día con todos estos temas de tecnologías y esto lo que están haciendo es que el cerebro cada vez se enfoque en resultado inmediato. TikTok. Sí, gratificación instantánea. Instantánea. Me aburrí, tengo esto. Me aburrí, tengo esto, tengo esto. Entonces, el cerebro de las personas, en términos generales, se está acostumbrando a, si no obtengo resultados ya, es que no funcionó, es que a mí no me sirve. ¿Y qué hace la mayoría de la gente? Desiste. Y ahí viene el segundo, que es algo que he ido entendiendo con el tiempo, y es la falta de consistencia. Si a una persona le preguntara normalmente, ¿usted cree que una gota de agua puede romper una piedra? Lo normal es que digan no. Pero sí puede, claro, después de mucho tiempo de gotica, gotica, gotica. Y mira que ahí es donde yo me he dado cuenta. Yo me acuerdo que no sé si me lo inventé o me lo copié, no me acuerdo qué sería un concepto que yo llamo la regla del 5%. Que hoy en día, después la puse la regla del 3%. Y ahora ya va la regla del 1%. Iba a decir, más bien del 1. Exactamente. Y es, no importa la actividad que sea, siempre va a haber un muy pequeño porcentaje de personas que logran resultados extraordinarios. Futbolistas, peluqueros, empresarios, banqueros. Entonces yo decía, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué ocurre esto? Y me he dado cuenta de algo, consistencia. Definitivamente es muy poquita la gente que es capaz de seguir. Tengo que hacer esta tarea repetitivamente, tengo que hacerlo. Obvio, trae un resultado. Y mira que me acuerda mucho, hay una historia de Mr. Beast. Además es jovencito, tiene como 26 años. Sí. Y a él le hicieron una entrevista y le dijeron, cuénteme, ¿qué hago, Mr. Beast? ¿Qué hago yo que quiero? Tengo mi canal de YouTube, quiero lograr esto. Cuénteme cuál es el truco. Y Mr. Beast le dice, váyase a su casa, haga un video diario durante 100 días. Una vez haya hecho esto, viene y yo le cuento todos mis secretos. Y me cuenta que finalmente nunca nadie volvió, porque uno... No hizo falta. O no, la mayoría nunca hizo los 100 días, o el que lo hizo ya sabía el truco. A eso me refiero, sí. Tal cual. Entonces, definitivamente yo sí pienso que esa falta de consistencia... veo casos... Bueno, el propio Bish, ¿no? Decía, el primer vídeo viral que yo tuve fue el número 800. Tendría que verlo, pero quiero decir, exactamente, está en la perseverancia, ¿no? Y eso me hila con otro concepto, ¿no? Que yo creo que es muy importante y está muy devaluado, ¿no? Hoy por hoy... Bueno, incluso hay muchos referentes que te digan, no se trata de hacer lo que a ti te gusta, es lo que se trata de hacer lo que le gusta al cliente. Pero yo creo que eso no es consistente, no eres capaz de ser consistente. Exacto, no es sostenible. Yo creo que tienes que hacer aquello que amas, ¿no? Sí. Y por eso es tan importante descubrir aquello que realmente te gusta hacer, porque vas a tener que entregar mucho de ti mismo a todos los niveles. Así que es muy importante. Claro que puedes hacerlo si no es algo que te ama, pero va a ser tan desgastante a todos los niveles, energético, económico, Total. de tiempo, que es muy probable que no tengas esa perseverancia, esa constancia necesaria para que eso tenga éxito. Pero sí, totalmente. O sea, no hay nada, o sea, no hay, para mí no quiero decir, no hay personas no exitosas, hay personas que no han hecho lo que tenían que hacer, ¿no? Correcto. Hay una frase maravillosa que dice algo así, ¿no? Como que todo aquello que estás buscando está detrás del trabajo que no estás realizando, ¿no? Tal cual. Y además eso mantenido en el tiempo. Lo fácil es abandonar, efectivamente, como esperamos esa gratificación instantánea, esa dosis de dopamina constante. Es muy difícil que cuando no obtienes esa gratificación, abandones, ¿no? Por eso, de nuevo, yo creo la importancia de disfrutar del proceso, y para ello es tan importante saber qué te gusta, ¿no? Claro, y ahí la cosa es muy interesante porque, por lo menos en la cultura latinoamericana, es muy fácil saber lo que no queremos. Yo le digo a la gente, bueno, ¿qué quieres? No sé, no tengo ni idea, y eso dan vueltas. Digo, fácil, ¿no sabe qué quiere? Facilito, voltéelo, haga un listado de todo lo que no quiere. Y ahí sí cogen eso y empiezan de buena a escribir. Digo, listo, ahora póngalo en positivo. Es decir, no quiero un hombre infiel. ¿Qué quieres? Pues un hombre fiel. No quiero una relación de irrespeto. Pues si quieres una relación respetuosa. No quiero un trabajo pues si quieres el trabajo diferente, el trabajo opuesto. Porque sí es curioso cómo... Y si tú miras, Jorge, incluso muchas veces con nuestros hijos, a mí me ha pasado. Yo le digo a Emilio, no sé, Emilio, no corras.
En vez de decirle, Emilio, camina. Ah, sí. ¿Entiendes? Entonces nos entrenaron tanto a lo que no queremos, que es fácilmente evidenciable. Pero estoy plenamente de acuerdo contigo. Yo sí pienso que si tú no disfrutas lo que estás haciendo, te pasa factura. Te la pasa en algún punto. No es sostenible, efectivamente. Sí, no. Es muy difícil, muy difícil. ¿Qué ejercicios prácticos recomendarías para observar nuestros patrones inconscientes y empezar a desprogramarlos? Sé que esto es una pregunta que da para muchísimo, Eso te iba a decir. pero así algo para nuestra audiencia que sea, mira, algo simple, ¿no? Que puedes hacer. Hemos hablado del para qué, ¿qué se te viene a la cabeza? Hay un ejercicio que a mí me gusta mucho y es el ejercicio del observador. Entonces, no sé, tengo una discusión con Lina, mi esposa. Pues en el momento claramente no voy a poderlo hacer porque estoy caliente, pero después es como si yo me desdoblara y empiezo a observar la dinámica. Empiezo a observarme a mí, qué cara tenía, cómo estaba hablando, cuál era el volumen, cuál era mi corporalidad, cuáles eran mis movimientos, siempre como un observador, sin juzgar. Bueno, recuperar tu verdadero yo y observar al ego, ¿no? Sí. Y desde ahí comenzar a decir, claro, mire la cara que yo tenía, mire cómo respondí, mire lo que dije, pues hay razón del conflicto. Entonces, eso es uno. Y hay otro ejercicio de programación que me gusta mucho que se llama edición personal. Y es todas las noches, eso sí, sagradito, todas las noches piensas en un comportamiento que tuviste que no era el que querías. Uh-huh. Y te imaginas que estás, como las películas de antes que eran un proyector y una cinta larguísima. Entonces imagínate que tú cortas la cinta justo antes del momento en tener el comportamiento que no quieres. Y luego es como si cogieras una hoja y empezaras a dibujar cómo quieres que haya sido tu comportamiento, cómo hubieras deseado actuar. Y luego pegas la película y la pones a rodar. Entonces simplemente cierras los ojos y dices, ok, yo levanté la voz acá en este momento, corto ahí y digo, en vez de levantarla, ¿qué hubiera querido? Ok, estar tranquilo, respirar profundo, conversar, eso es, lo pongo acá y ya corro la nueva película con el comportamiento que deseo tener. Entonces eso entrena al cerebro a que cuando se presenten situaciones similares ya vaya entrenándose a cómo recuperar o cómo actuar de una manera, en programación llamamos ecológica. Ecológica es bueno para mí y bueno para los demás. Entonces, esos yo pienso que pueden funcionar, pues muy a grosso modo. Perfecto, yo creo que puede utilizarse de manera muy sencilla y puede ayudar a muchas personas. Sí, al final es darle la vuelta a la película desde la consciencia, ¿no? Y me encanta esa metáfora, ¿no? De, coger la peli de 16 o de 35, cortar como la vieja edición, moviola, ¿no? Tiki, pegar tu nuevo comportamiento, que eso al final está activando unas partes del cerebro, ¿no? A nivel neurológico profundo que te lleva a una predisposición positiva y estás dejando a un lado esa predisposición negativa que te llevó a actuar de esa manera, ¿no? Exacto. Me parece muy, muy interesante, muy interesante. ¿Qué aprendiste de cada uno de los tres grandes? Hay que decir, esto es como, da para muchos, como preguntarte por tu libro preferido, ¿no? A ver. Pero sí, exacto, entre Grinder, Bandler y Dilts, que todavía guía tu vida hoy, es decir. De Bandler aprendí el tema de la hipnosis, de cómo crear estados alterados de conciencia en mí y en la otra persona. Alguien me decía alguna vez como, ¿qué son estados alterados de conciencia? Porque suena como medio extraño. Digo, no, simplemente... Esotérico. Sí, suena medio esotérico. Es simplemente cuando tu conciencia en la que estás en este momento se cambia. ¿Cómo lo logras? Con una palabra, con un gesto, con un abrazo, y se cambia para bien o, comillas, para amar. Uh-huh. Entonces, digamos, Bandler es muy bueno en esa parte. Grinder es excelente en hipnosis conversacional, cómo lograr cambios a través de estructuras del lenguaje. Pues, de hecho, Grinder era lingüista. Bandler era programador de computadoras. Matemático, sí. Claro, entonces sabe cómo esto. Y de Dilts, algo que me llamó mucho la atención y me gustó mucho es la calidad humana. La calidez, perdón, más que la calidad, la calidez humana. Cómo tú, desde el amor, puedes mover la gente, cómo puedes lograr cambios, no solamente en las otras personas, sino en ti mismo, desde el amor. Con Bandler y con Grinder no sentí tanto esa parte amorosa. De hecho, ellos tienen formas de ser bien fuertes. Dilts, falta una palomita blanca volando y que se le pose aquí en el hombro, pero eso me gustó mucho, porque pienso que es importante no solamente conectar desde la capacidad mental, sino también desde la conexión energética con las personas. Entonces,
Eso fue que me gustó mucho los tres. Absolutamente, sí, sí. Es curioso. Bueno, de hecho, Bandler y Grinder acabaron con caminos diferentes. Yo creo que por esa manera de entender la vida. Por supuesto, también por el ego, ¿no? Claro. Lo de subirte al escenario, pues, ¿no? Y compartir escenario. ¿No? Y yo creo que Dils, yo creo que sí que cogió lo bueno de ambos mundos. Supo agradecer, ¿no? Que empezaran con este movimiento, que crearan la PNL, ¿no? Y para mí es muy importante. Yo, bueno, de hecho tengo una membresía que se llama Ser en Amor, ¿no? Y cuando digo ser me refiero a estar en presencia, a estar en presente, ¿no? A ser, a estar en tu estado de conciencia, pero siempre en amor. De acuerdo. Entonces, yo creo que para mí es fundamental vivir en amor. Y mira que algo interesante por lo que estás diciendo. La gente que estudia con, bueno, frecuencias vibratorias, la gente que estudia con cada uno de ellos actúa de una manera muy, muy similar. Yo, de los tres con los que estudié, donde hice muy buenos amigos, con Dils. Claro. Porque es la gente que iba ahí como a conexión, a hacer esto. Lo que te digo, de los dos aprendí mucho, pero con Dils es eso, es desde el amor, que yo pienso que es necesario. Porque si solo nos movemos desde acá, claro, se logran cosas, pero el impacto va a ser diferente. Bueno, ya lo dice Hawkins, ¿no? David Hawkins en sus estados de frecuencia vibratoria, ¿no? Desde el más bajo al más alto, y el más alto es estar en amor. Correcto. Entonces yo creo que es que mejor, ¿no? Frecuencia que esa para compartir, para conectar, total, para empatizar, para desarrollar y transformarte, ¿no? De acuerdo. ¿Cómo integras el trabajo corporal, si lo haces, emocional y lingüístico cuando estás en un proceso de transformación profundo con alguien? Es decir, corporal, emocional y lingüístico. Digamos, ¿cuál es la idea en esta parte? Es lo que yo llevo a la persona, lo que quiero más bien, es que entienda que todo el proceso físico es una consecuencia de su parte interna. Interna es parte espiritual y también la forma en que se hablan las personas. Porque si bien yo tengo un pensamiento, para que no lo saque de mi boca, pero igual lo tuve. Es comenzar a entender lo que hablábamos hace un rato. Cómo, a nivel energético tú puedes, quiero decir, estar pensando una cosa o creer una cosa y inconscientemente estás trasladando a otra a nivel muy profundo, ¿no? Claro, y ahí es donde volvemos a hablar. ¿Por qué hay que trabajar en las creencias limitantes desde la conciencia? Porque, un ejemplo, yo puedo decir, quiero ser multimillonario, pero resulta que por dentro tengo un resquemor con la gente rica porque pienso que son que mal. Te lo impide, exactamente. No vas a ser millonario, nunca. Nunca vas a ser millonario. Entonces, es energético. Por eso es que la parte del cuerpo, digamos, a mis procesos no llega tanto gente que quiere hacer un proceso físico, pero sí llega gente o cargada con emociones, con estrés crónico, con muchas cosas que afectan la parte física. Entonces, lo que yo siempre comienzo a decirle es, ok, empieza a identificar. El primer ejercicio que le hago es, ¿vibras en rojo o vibras en verde? La mayor parte del tiempo. ¿Okay? Vibrar en verde son emociones de alta frecuencia, rojo emociones de baja frecuencia. Entonces los pongo a que llenen le digo, ponga 8 alarmas diarias durante una semana, en diferentes momentos del día. Cuando suene la alarma, anote inmediatamente cómo se estaba sintiendo, claro, qué estaba sintiendo y qué estaba pensando. Entonces ya con eso podemos ver cómo está su cotidianidad y definitivamente andamos en un mundo que el estado energético es bien complicado. Entonces yo pienso que la forma de integrar la parte lingüística va muy dada a qué me digo yo, cómo me lo digo. Mira que aprendí ahorita en estos días un truco interesante para Emilio, porque Emilio, no sé, no le había pasado antes. Emilio es su hijo de 7 años. Muchas gracias. Emi, lo escuché en estos días diciendo, es que soy un tonto. Entonces me acerqué y le dije, hijo, ¿tú le dirías eso a Juanjo? Juanjo es su mejor amigo. Ajá. Me dijo, no. Entonces, ¿qué le dirías? Pues que es un proceso natural. Me dio su explicación. Le dije, ok, quiero que te digas eso mismo a ti. Correcto. Y cuando él empezó a hacer es como que, claro, se tranquiliza. Entonces, siento que la integración es palabra con energía y con emociones y con fisiología. Desde luego. Pues nada, ahora me gustaría saber si es posible anclar estados elevados de conciencia, que estamos hablando sobre ello, como la paz interior o el amor incondicional. ¿Cómo lo haces tú? Bueno, para esto sí hay un ejercicio muy sencillo y práctico de programación neurolingüística. De hecho, se llama anclaje. ¿Qué es un anclaje? Primero, como para entender un poquito. Un anclaje es cuando mi cerebro recibe una señal de algo que veo, algo que escucho o algo que siento. Cuando recibe esa señal, hace que entre en un estado determinado.
Ejemplo. No sé cómo era en España, pero en Colombia, imagínate, fiesta de 15 años cuando éramos antes, ya ahora es otro cuento diferente. En Colombia, ¿cómo eran? Los hombres a un lado, las mujeres al otro. Y de pronto empezaban ahí, y entonces imagínate que tú sales a bailar con la niña que te gusta. Te encanta, estás oliendo su perfume, sientes esa emoción tan grande de estar con la niña que te encanta y está sonando una canción, X canción. Se acaba, cada uno va para su lado, nunca más se vuelven a ver, pasan los años, tú vas en tu carro, en tu bicicleta, en lo que sea, suena la canción y ¿qué pasa? Sí, sí, regresas de inmediato a esa emoción, a esos Exacto. sentimientos que viviste en ese, pero instantáneamente. Es la emoción, porque la gente dice muchas veces, es que me acuerdo del momento, no, no es un recuerdo, es que sientes otra vez eso. ¿Qué quiere decir? Que tu cerebro ancló esa canción a un momento especial. ¿Cómo se puede hacer entonces es esto? Es bien interesante porque tú puedes programar tu cuerpo a que simplemente con un toque, hago acá por poner un ejemplo, que si yo me toco acá, mi cerebro reconozca paz, tranquilidad, plenitud. ¿Cómo? Muy sencillo. Todos los días, digamos, anclar paz es un poquito más difícil que anclar felicidad, porque la felicidad es un estado más, se nota más, es más evidente. La felicidad, el grito, el júbilo, la paz es un estado más zen, entonces no es tan sencilla diferenciarla. Pero, ¿qué haces tú? Entras en paz, tranquilo, haces una meditación corta y cuando estés sintiéndote en paz, tocas una parte de tu cuerpo. Acá, bueno, en cualquier lado. Y tocas hasta tanto la sensación de paz comience a disiparse o te sacaron del estado porque alguien gritó alguna cosa. Ahí quitas el dedo. Al día siguiente, otra vez, estado. Cada vez que estés en ese estado de paz, vas tocando acá, suponiendo que sea aquí el lugar donde lo escogiste. Si tú haces esto consistentemente durante un mes, ¿qué va a pasar? Que vas para una reunión de trabajo, tienes una presentación y tienes estrés o algo, con tocar acá el punto que has venido anclando, tu cerebro reconoce y dice, tengo que estar en paz y entras en un estado de paz o lo que sea. Se puede anclar felicidad, tranquilidad, paz, energía. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Entonces aquí es condicionar el cerebro, es muy pavloviano. Exacto, es que al final esto viene desde la consciencia, porque claro, tenemos anclajes inconscientes que no tienen nada que ver con la felicidad ni con la paz, sino todo lo contrario, ¿no? Correcto. Y bueno, Hopkins también lo decía, evidentemente, hay miles de pensamientos asociados a una emoción. Si somos capaces de eliminar, detectar y eliminar esa emoción negativa, inmediatamente todos esos pensamientos negativos asociados se disipan, desaparecen, ¿no? Aquí estamos hablando efectivamente de un ejercicio que de manera consciente puede conectar momentos altos de vibración, bueno, pues con un simple gesto, ¿no? Y eso yo creo que me parece súper poderoso, ¿no? No, y te quiero contar porque, ¿qué pasa? Usualmente cuando yo cuento esto, la mente escéptica es como, ay, sí, ya que porque hago esto, entonces, mira, te voy a contar dos casos particulares. Uno, una amiga mía la dictaminan con preeclampsia, es una enfermedad del embarazo, y tienen que ponerle, preeclampsia no, diabetes gestacional. Okay. Entonces tienen que ponerle insulina todos los días. Pánico, pero pánico a las agujas, pero de desmayarse. Ella va, le hago un ejercicio que se llama colapso de anclas, que justamente su nombre lo indica, es colapsar el anclaje limitante. Hacemos el ejercicio, me llama al día siguiente, Andrés, estoy feliz, me pusieron 3 inyecciones y tranquila. Wow. Y otro caso, que también de lo que tú bien dices, tenemos un montón de anclajes inconscientes. Una alumna de nosotros también ponían una canción, cuando sonaba una canción en el radio, colapsaba, pero al punto de ahogarse, o sea, y podía estar tranquila. Wow. ¿Qué pasó? Que un día estaba en el carro discutiendo con su esposo al punto de separarse. Y él estaba diciendo, yo ya no quiero nada más contigo, no quiero seguir acá. Estaba sonando. Y preciso sonó esa canción de fondo. Sí, Sonaba, ella ni se dio cuenta. Fíjate si hay anclajes, Tenemos cientos de anclajes. ¿Quién no asocia una canción con un momento de amor? Esos son anclajes que tienes ahí, ¿no? En tu disco duro. Claro, pero lo que te digo, lo más interesante acá es que ya no estaba oyendo la canción. O sea, lo último que estaba pasando en su cabeza era oír la canción, pero queda. Entonces hay que hacer un trabajo interesante para ir desbloqueando esos anclajes limitantes y construyendo anclajes potencializadores. Exactamente. Pues nada, como mensaje final, ¿cuál sería... ese mensaje final que le darías a alguien que siente que ha probado de todo, pero sigue sintiéndose atrapado en su personaje o ego?
Yo le haría una pregunta. ¿Para qué quieres seguir ahí a pesar de haber probado todo? Creo que la clave es esa pregunta. ¿Y qué le diría? Mira, voy a ir más allá porque se me vienen clientes a la cabeza, ¿no? Hay personas que tienen un elevado nivel de conciencia, que están y saben que están donde no deberían estar y conscientemente te dicen, sé lo que debería hacer, pero no puedo hacerlo. Ok. El para qué lo tienen claro, pero son incapaces de salir de ese círculo vicioso de necesidad, de miedo, de incertidumbre, de fuerza de voluntad. Y a pesar de tener claro que viven una situación que deberían dejar, son incapaces. Ok. Mira que una pregunta que a mí me funciona mucho ahí y es, ¿para qué quieres no salir de ahí? Es una pregunta que puede sonar rara. No. ¿Para qué quieres no salir Siempre hay de un ahí? beneficio asociado al Total. dolor. La gente no entiende esto cuando se lo Total. digo. Digo, tú estás en esa situación porque obtienes un beneficio. Pero ¿cómo yo si estoy fatal? Piénsalo Claro. bien. ¿Qué beneficio obtienes? Seguridad. Estás en una zona, digamos, que a pesar de producirte dolor, conoces, te es familiar, te resulta cómoda. El miedo a la incertidumbre, el miedo a no saber qué puede pasar si tomo determinada decisión, ese es tu beneficio. Claro. Pero la gente no hace, digamos, ese ejercicio de introspección, de entender que detrás de cada acción, de cada conducta, de cada comportamiento, hay una motivación, hay un beneficio. Y ahí es un poco hilando con lo que dices, ¿no? Que debes hacer obvio, que debes sacar a la superficie y debes ser capaz de enfrentarte a él. Y aún así me encuentro con personas que saben cuál es el beneficio y son incapaces por ese miedo. Y eso me lleva quizá a eso, ¿no? Claro. Ese tipo de miedo consciente. Mira, se me viene a la cabeza una persona que está en una situación familiar X, ¿no? Que no se siente plena, no se siente plena, sabe que su vida podría ser mucho más feliz conscientemente por su pareja, a la que aprecia muchísimo, quiere muchísimo, pero no sé si tanto como ese amor real de pareja, sino como un compañero, etcétera, etcétera. Y sigue ahí porque el dar el paso en la dirección opuesta, lo que para mí sería obvio, ¿no? El intentar buscar mi felicidad, mi plenitud, aunque en ello me fuese todo, ¿no? Aunque no encontrase eso que vaya buscando, pero lo que nunca haría es quedarme en esa situación, ¿no? de dolor cuando sé que la vida es muy corta, la vida es maravillosa, la vida no está aquí para vivirla en la mediocridad, la vida está para vivirla intensamente con todo lo que nos da y todo lo que nos puede aportar, ¿no? Y aún así es incapaz de salir de ahí. Eso es muy frustrante, no por uno, sino porque ves, ¿no? que esa persona que podía dar su mayor potencial, su mejor versión, su excelencia, conscientemente decide quedarse en la mediocridad. Claro. Ahí, mira, algo que yo hago mucho en esos casos es, primero es encontrar, yo lo llamo la ganancia secundaria o la intención positiva. Es eso. ¿Qué gano yo manteniéndome en algo que sé que me hace daño? Entonces, un ejemplo, una persona me dice, es que con esto siento tranquilidad. O sea, mi ganancia secundaria es sentir tranquilidad. Entonces, lo que lo hacemos es llevar a la persona, detrás de cada mantenerse en una situación que no quiero, hay comportamientos. Entonces, lo que lo llevamos es es un proceso inconsciente de cómo otros comportamientos puede generar, pero que mantengan su intención positiva o su ganancia secundaria de sentirse tranquilo. Entonces, decirle es llevar al inconsciente a que, mira, muy sencillo, se dice como... O sea, es buscar, digamos, el mismo resultado con distintos caminos para llegar a ese momento, como dices tú, a ese beneficio o esa emoción positiva de tranquilidad. Que hay que mantenerla. Que hay que mantenerla, pero en lugar de con estos patrones, digamos, inconscientes, hacerlo con unos patrones positivos que te lleven al mismo lugar. Y que mantengan la intención positiva. Lo más importante es eso. ¿Por qué? Porque esa ganancia secundaria es tan fuerte que si se cambia no va a funcionar. Entonces hay que mantener la ganancia, pero con otros patrones haciendo otras cosas. Entonces lo que se le hace al inconsciente es más o menos decirle como, por favor, encuentra 2 o 3 comportamientos diferentes que sean ecológicos, buenos para ti y para los demás, y que mantengan la intención positiva.
La clave es esa. Si se cambia la intención positiva, la persona no lo logra. Claro. Porque es lo que le está dando vida, es lo que le está manteniendo. Y ahí es donde comienzan a decir, y habrá gente que su ganancia secundaria es tan fuerte que no sale. No va a salir, no, simplemente no va a salir de ahí. Es tremendo, ¿no? Lo encerrados que podemos estar en nuestro subconsciente, ¿no? Incluso trabajándolo muchísimo, Claro. teorizando, leyendo, y aún así ser incapaz de dar esos pasos, ¿no? Desde luego la mente humana tiene muchísimo aún por enseñarnos, por De acuerdo. descubrir. Y desde luego creo que la PNL es una maravillosa herramienta de ayuda, Sí. también para uno mismo. Empezabas Claro. diciendo que, oye, mira, a cada uno de nosotros yo creo que nos viene genial, ¿no? Y desde luego a muchas personas que están pasando pues, por procesos, ¿no? De infelicidad, de sufrimiento y bueno, como decía, ¿no? Que no les dejan emerger, no dejan que salga esa parte maravillosa que todos tenemos, todos y cada uno de nosotros. Así que, Andrés, un placer haberte tenido aquí. Jorge, este muchas tiempo. gracias a ti. Y antes de acabar, si quieres, Andrés, ¿dónde pueden conectar contigo, contactar contigo? ¿Cómo Ok, pueden acercarse a ti? Mira, muy sencillo. Las redes son Andrés Bravo PPG. P de papá, G de gato. Andrés Bravo PPG están en YouTube, TikTok, Instagram. Y tengo un podcast que también ha sido una experiencia maravillosa y de hecho te reconozco esto que estás haciendo porque esto es bien transformador. El podcast se llama Viviendo en la Abundancia, Relaciones, Salud y Dinero. Perfecto. Es un podcast de mentalidad. Lo encuentran en iTunes, en Spotify, bueno, en las diferentes plataformas. Y está muy conectado a eso que estamos haciendo. Perfecto, pues os invito a todos, ya sabéis, ¿no? Andrés Bravo, espiritualmente desarrollado a través de la PNL, yo creo que os puede aportar pues muchísimo. Así que de verdad, de nuevo, muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Jorge. Muchas gracias a ti. Y lo dicho, si quieres recibir chicha de la buena, donde juegan los mayores en la liga de adultos, suscríbete en metabranding.org. No solo vas a recibir un consejo diario acerca de marca personal, de todo lo que tiene que ver con emprendimiento, por supuesto de cómo capitalizar toda esa experiencia, toda tu experiencia y convertirlo en un activo rentable que te dé ingresos, que te dé influencia, que te dé libertad. Metabranding.org, un consejo cada día en tu correo. Nos vemos.